Ok, como les había dicho anteriormente, buenos días. Nosotros comenzamos una nueva unidad y un nuevo capítulo donde estamos viendo que hay unos eventos bien trascendentales en la historia de Puerto Rico, donde Puerto Rico, después de estar más de 4 siglos bajo el dominio español, ya no va a estar más bajo el dominio español y ahora va a ser parte de una nueva metrópoli, ¿verdad? En la clase anterior, nosotros empezamos a estudiar el expansionismo estadounidense y vimos las justificaciones que los estadounidenses presentan para expandir su influencia alrededor del mundo. La unidad que comenzamos se titula De la nueva metrópoli al ELA. Como les dije ya, estamos en el capítulo 12, que se titula Una nueva metrópoli. Y la semana pasada terminamos nuestra discusión con una breve reseña de la guerra hispanoamericana. Para esta lección hay una pregunta para aprender que había que contestar y enviar junto con el otro trabajo, ¿verdad? Que es parte de esto. Y la pregunta aquí es, ¿qué decisiones tomaron los estadounidenses durante sus primeros años de gobierno en Puerto Rico? Mire esa foto. ¿Qué le dice esa foto? O esa ilustración más bien. ¿Usted recuerda el nombre de esta persona que está aquí? ¿Cómo se llama? Uncle Ben. Uncle Sam. El tío Sam. ¿Y él representa qué país? The U.S. Los Estados Unidos. Entonces mire que tiene un prietito parado al frente, está casi desnudo ahí con básicamente un tapajabo y una pava. Y la pava dice que está escrito en la pava. Puerto Rico. Puerto Rico. Por lo tanto, esto representa a los Estados Unidos. Esto es un dibujo político y esto representa a Puerto Rico. Esto es un dibujo de un periódico de la época. ¿Y qué mensaje es el que está enviando esta ilustración sobre Puerto Rico primero que nada? ¿Cómo ven a Puerto Rico? Mire la carita que él tiene. Esa carita le muestra, se ve como la cara de alguien inteligente. No. No, ¿verdad? Se ve como que, como tonto, ¿verdad? Tiene una cara como de simple, bien inocente. Entonces, como que no tiene ropa, está bien flaquito. ¿Qué usted entiende que es el mensaje que se está enviando ahí? Puerto Rico considerando ser parte de los Estados Unidos. Bueno, estamos limitándonos por el momento a interpretar lo que significa esa imagen de Puerto Rico. Entonces la pregunta que estoy haciendo es que usted piensa que se está implicando sobre Puerto Rico en ese dibujo. No sé, quiere que lo ayuden en algo, por eso le está dando el uniforme. Ok, entonces pues, y ese dibujo de Estados Unidos, del tío Sam, él viene con una jopa. Esa jopa, ¿se parece a la jopa de quién? ¿De tío Sam? A la jopa de él, ¿verdad? Y se la está dando a Puerto Rico. O sea, ¿qué simbolizará este dibujo entonces? Que nos está haciendo parte de ellos. Exacto, exacto. Venimos a ayudar a estos pobrecitos ignorantes, ¿verdad? Para que sean más como nosotros. Eso básicamente es la implicación de la foto, como que nos están vistiendo o estamos desnudos, ¿verdad? Nos están ayudando, es la idea que está transmitiendo esa ilustración. Los términos que se discuten en esta lección tienen que ver con gobierno militar, decreto, el huracán San Ciriaco, que me parece que usted ha escuchado hablar de él, si no va a escuchar de él hoy, lo que es la americanización y lo que es la alfabetización. En la lección anterior, nosotros pues discutimos que ya para abril de 1898, Estados Unidos le había declarado la guerra a España. Y esto comenzó por la guerra hispanoamericana. ¿Cuál fue el detonante de esa guerra? Pues el misterioso hundimiento, digo misterioso, ¿verdad? Pensando que pues tal vez no es tan misterioso, ¿no? Que pues, hay unas intenciones bastante obvias ahí. Hundimiento del USS Maine, que era un barco que se encontraba estacionado
en la bahía de La Habana, Cuba, supuestamente porque había una revuelta de los cubanos contra los españoles, y pues como había una embajada americana ahí, pues ellos querían proteger a los americanos en caso que hubiera que evacuarlos, sacarlos de ahí. Una noche ese barco, por una explosión, se hundió, y en la foto usted ve ahí que lo que quedó después de la explosión, antes de totalmente hundirse el barco. Pues comenzó la guerra y las Fuerzas Armadas de Estados Unidos comenzaron a atacar las posiciones españolas que estaban alrededor del mundo, porque a España todavía, aunque era un imperio que estaba languideciendo, le quedaban todavía algunas colonias alrededor del mundo, como en el Pacífico, por ejemplo, que estaba la isla de Guam y las Filipinas, que queda cerca de Japón, y acá en el Caribe, ¿verdad? En el Océano Atlántico, pues Cuba y Puerto Rico. Pues estas posiciones empezaron a ser atacadas. Ya desde el 12 de mayo de 1898, los norteamericanos estaban bombardeando El Morro. Esta es una foto que se tomó desde un barco, desde un buque de guerra de la Marina norteamericana, bombardeando El Morro. Y usted puede ver el humo ahí de las explosiones de bombardeo. Yo recuerdo varios años atrás que yo pude lograr acceso a una parte del Morro que es abajo, en la parte baja del castillo, de la fortaleza, que ahora están cejadas al público. No sé por qué están cejadas al público, están clausuradas, pero antes estaba abierta, tú podías bajar. Y recuerdo que era como un túnel, y al final del túnel tú veías un hoyo en una pared, y a través de ese hoyo enorme tú podías ver pues el mar ahí, las olas dándole a las piedras. Y había un rótulo, recuerdo, hacia mi mano derecha, que decía mira para atrás. Y cuando tú mirabas para atrás y mirabas así al techo, tú veías un pedazo de hierro. Estaba ya un poquito mohoso, enterrado ahí, pero un pedazo de hierro bien grande. Y esa era una de las balas que dispararon los cañones de los barcos durante la invasión. Y para mí fue algo bien interesante ver ese pedacito de historia que lamentablemente pues no podemos ver ya, porque como les dije, esa área está clausurada. ¿Alguien ha tenido la oportunidad de cuando ha ido al Morro, porque estoy seguro que usted ha ido al Morro, de ver esa bala o no? ¿Alguien? Yo creo que sí, pero fue hace tiempo, no recuerdo muy bien. Hace mucho tiempo, sí, le digo hace años, pero ya pues, pues no permiten acceso ahí. Pero fue bien interesante. Pues, como le estaba diciendo, ya desde el 12 de mayo estaba ese bombardeo ahí en San Juan, pero no fue hasta el día 25 de julio, algo así como 2 meses y medio más tarde, que las primeras tropas de la Marina empezaron a desembarcar e invadir tierra adentro. Y llegaron por el sur, por las playas de Guánica. Y entonces de las playas de Guánica, las diferentes tropas empezaron a movilizarse por diferentes partes de la isla, pero moviéndose constantemente hacia el norte en dirección a San Juan, hacia la capital. Estas tropas que estaban desembarcando estaban siendo comandadas por el general Nelson Miles. Nelson Miles era general ahora, pero varias décadas antes, cuando era más joven, él fue un oficial durante la Guerra Civil Norteamericana, pero ahora era un general que estaba a cargo de esta invasión. Y así que él estaba movilizando estas tropas por el centro montañoso particularmente y por el área oeste, donde pues encontraron un poco de resistencia porque habían poquitos soldados españoles en la isla, y habían pues algunos puertorriqueños de las tropas que habían disciplinadas, de las milicias disciplinadas, las que habíamos hablado antes, que querían repeler este ataque americano, ¿verdad? Porque eran todavía leales a la corona española. Pero en Puerto Rico, para esa época, habían personas que decían que bien nos están invadiendo, porque habían oído tantas cosas buenas de Estados Unidos, que dijeron, pues mira, no, si nos invaden, pues van a pasar cosas buenas aquí, pues ellos estaban con los brazos abiertos, así que vengan. Pero había otro grupo de personas que estaban opuestos, porque como dije, eran leales a España, y dijeron, no, esta persona no lo vamos a dejar entrar aquí.
mientras podamos. Así que hubo resistencia a este avance norteamericano. Aquí hay una foto de tropas americanas entrando a Coamo desde Guánica. Ellos venían caminando poco a poco en dirección a San Juan, y habían tropas que iban subiendo por el área oeste, como lo dije, y otros por el centro. Y encontraron un poco de resistencia. Hubieron batallas en este pueblo, en Coamo, creo que fue donde más tiros hubieron. Hubo también una batalla en San Germán y una resistencia fuerte en el pueblo de Aybonito, en el centro de la isla. Pero esta resistencia fue aplastada con bastante facilidad. Ya para agosto, España se había rendido y Puerto Rico pasó a manos de Estados Unidos en diciembre, en el acuerdo conocido como el Tratado de París en 1898. Preguntas por el momento. ¿No hay preguntas? Pues No. seguimos entonces. Como le dije, ya se había firmado el Tratado de París y Puerto Rico pasó de manos de España, de ser una provincia española, a ser ahora una posesión o un territorio no incorporado de los Estados Unidos. La gente estaba, bueno, los que querían que los americanos llegaran estaban bien contentos, ¿verdad? Porque pensaban que iba a llegar una prosperidad que nunca se había visto en la isla, que nunca se había experimentado, pero esos sueños fueron pues socavados con la dura realidad de que cuando los americanos llegaron, la isla empezó a vivir bajo un régimen militar donde se gobernó por decreto. ¿Qué significa gobernar por decreto? Por decisiones de un gobernante. Perdóname, repite eso. Por decisiones de un gobernante. Esas decisiones las toma mucha gente o una sola persona. Una persona. Una sola persona. ¿Quién gobierna por decreto? Que venga a tu mente. ¿Un presidente o un rey? Un rey. Un rey. Un rey. Un rey, pues monarca, pues la ley es él. Él decide. Y como yo soy rey, pues yo mando y aquí fue. Eso básicamente lo que es un decreto. Eso, gobernar así es democrático. No. No, porque gobernar por decreto es lo opuesto a la democracia. Gobernar democráticamente es gobernar por consenso. ¿Y qué es gobernar por consenso? Porque que todo el mundo decide. Ese proceso pues es interesante que un país muy democrático, un país súper democrático, un ejemplo brillante e iluminante para el mundo entero, decide que lo primero que va a hacer en la isla es que no va a gobernar democráticamente, sino por decreto. ¿A qué usted cree que se debe eso? ¿Por qué empezaron a gobernar de esa manera? ¿Por qué no democráticamente? ¿Alguien tiene alguna idea? Tal vez la imagen que vimos al principio nos puede arrojar alguna idea. ¿Qué usted piensa? Usted vio el dibujo, ¿verdad? Usted vio el dibujito que vimos al principio. Vamos a ver el dibujito otra vez. ¿Se ven como iguales? ¿O no? No. ¿O uno se ve superior al otro? Uno se ve superior. ¿Cuál se ve superior? Los Estados Unidos. El blanco, no el prieto, ¿verdad? El prieto es inferior. Y cuando tú eres percibido como inferior, ¿vas a ser tratado igual? No. No. Les voy a leer unas cositas. Son fuertes. Es fuerte lo que le voy a leer, pero es para que usted vea cuál era la mentalidad de ciertas personas durante la anexión de Puerto Rico a Estados Unidos. Escuche esto. Los puertorriqueños son una masa de satos, incapaces de autogobierno,
y hostiles al cristianismo. Son unos salvajes adictos a la cacería de cabezas y al canibalismo. ¿Quién dijo eso? El senador de los Estados Unidos por el estado de Tennessee, William B. Bates, en 1898. Lo primero que nos llamaron fueron sato. ¿Y qué es un sato? Que no es puro. No tiene pureza racial. Cuando tuvo un pejo en la calle, ¿verdad? Que lo llamamos sato, es que es mezclado. Pues solo, a la soltazo lo primero que somos para ellos, satos. Oigo silencio. Le estoy leyendo de un libro de historia, ¿sabe? Le voy a leer otra cosita más. Los puertorriqueños son incultos, retardados e inofensivos a quienes solo les interesa el vino, las mujeres y el baile. Eso apareció en el periódico New York Times durante esta época. ¿Usted está viendo cómo se nos está viendo? Si usted no cree que lo que yo le estoy leyendo a usted es real, pues yo le invito a que usted busque, como yo busco también. Y le voy a leer otro más. Los puertorriqueños son la raza más sucia, vaga, degenerada, ladrona de todos los hombres. Son más viles que los mismos italianos. Esto lo dijo un doctor entrenado en Harvard, graduado de Harvard, el doctor Cornelius Rhodes. Lo dijo en 1931. ¿Usted había escuchado esto? ¿Cómo le suena? Un poco racista. ¿Un poco? Que te llamen Un sato, montón. caníbal, cortacabeza, vil, vago. Y no son puertorriqueños los que están diciendo esto. Son personas en posiciones de privilegio y poder en los Estados Unidos. No estoy diciendo que todos decían esto, pero es importante, ¿verdad?, que tengamos claro lo que hay. Son documentos históricos, son citas que están en la historia y que son parte del contexto de lo que estamos hablando. Estamos siendo invadidos porque se nos ve como precioso desde el punto de vista militar, desde el punto de vista comercial, pero desde el punto de vista racial, mire las percepciones que había. No estoy diciendo que son las que hay, pero son claros que son los que había. ¿Estamos claros? Pues vamos entonces a seguir. Pues usted ve esta foto y pues yo creo que esa es parte de la mentalidad ya que hay en el norte de los pobres puertorriqueños, ¿verdad? Pues como no sabemos gobernarnos, como dijo ese senador, somos incapaces de autogobierno. Yo no sé cómo él llegó a esa conclusión. En esa época, Puerto Rico recientemente había recibido ese privilegio, ese derecho por la Carta Autonómica, y llega a Estados Unidos y ya se nos va al autogobierno por el que estuvimos luchando por 4 siglos, ¿verdad? Y tenemos un tiempito donde se gobernó por decreto hasta que se implantó la ley Foraker, poco menos de 2 años después. Hubieron 4 gobernadores militares. El primero fue Nelson Miles. Ese nombre tiene que sonarle familiar porque yo le dije que él fue el que dirigió la invasión de Puerto Rico, de las tropas que entraron. Así que él fue el gobernador de Puerto Rico, primer gobernador norteamericano, y gobernó por decreto, ¿verdad? Como un rey, de agosto a octubre de 1898. O sea que desde que invadieron la isla, todavía la isla no había sido cedida oficialmente por España. Pero ya Estados Unidos estaba, ¿verdad?, mandando aquí. Recuerde que él lideró la invasión y él se enfrentó a los grupos de resistencia y a la falta de orden que había, y los caratiznados. Los caratiznados eran los soldados españoles y las tropas que quedaban, que se pintaban la cara con el tizne negro del carbón quemado para no verse de noche, para hacer ataques de noche. Lo llamaban caratiznados.
de octubre a diciembre, que también fue un periodo durante el cual todavía no se había firmado el Tratado de París, gobernó John Brooke. Él lo primero que hizo fue que eliminó la Diputación Provincial y disolvió el Parlamento, pero no el gabinete. O sea que la Cámara Legislativa, él la eliminó. O sea, lo primero que empezaron fue a desmantelar el sistema de gobierno que había en Puerto Rico, pero mantuvo el gabinete, que era parte del Poder Ejecutivo. De diciembre de 1898 a mayo de 1899 gobernó Guy Henry. Ya Puerto Rico oficialmente era parte de los Estados Unidos. Y él hizo cosas buenas porque organizó una policía insular. O sea, ya hay una policía más organizada. Él empezó a implementar cambios, pero el gabinete, lo que había sido dejado por el gobernador previo, renunció en protesta a varios de los cambios que él hizo. Así que él lo disolvió y reorganizó un gabinete como él le parecía. Él hizo algo bueno también, que fue establecer una jornada laboral de 8 horas. Recuerde que antes se trabajaba de sol a sol. Ahora vemos la introducción de una mejora laboral donde pues ahora pues se trabaja unas horas que son más manejables, ¿verdad? Y él legalizó el divorcio. No estoy diciendo que eso ni es ni bueno ni malo, ¿verdad? Depende, ¿verdad? Como usted lo vea. Puerto Rico, siendo una posesión española, era predominantemente católico y el divorcio solamente se le daba pues a personas pues pudientes o personas que tenían conexiones bien buenas con la Iglesia Católica. Pero ¿verdad? Si tú eras una mujer siendo abusada por tu esposo o eras abandonada por tu esposo y querías divorciarte, pues no se te iba a permitir. Pero ahora pues podía, ¿verdad? Porque se legalizó el divorcio. Y el último gobernador militar que hubo en la isla fue George Davis, de mayo de 1899 a febrero del año siguiente. Fue el que más tiempo estuvo gobernando por decreto en este periodo de gobierno militar. Él creó una Junta Insular de Educación y comenzó el proceso de americanización que todavía continúa hasta el día de hoy. Luego vamos a definir lo que es americanización. Esto de crear una Junta Insular de Educación es algo positivo, porque como usted sabe, la educación en Puerto Rico había sido negligida de una forma criminal por los españoles. Cuando los americanos llegaron a Puerto Rico, ¿usted ha oído hablar del término tasa de alfabetización? Está alfabetización y está analfabetización, que son pues términos opuestos. Alfabetización se refiere a la cantidad de personas en un país que saben leer y escribir. Analfabetización se refiere a gente que no sabe ni leer ni escribir. Muchachos, ¿es importante leer y escribir o no? Sí, es importante. Esa tal vez es la destreza más importante que un ser humano puede aprender. Para mí, sin menor duda. Es importantísimo en la vida saber leer y escribir. Esa es la base para formar la educación de cualquier ser humano. Cuando los americanos llegaron a Puerto Rico, ¿cuál usted cree que era la tasa de analfabetización en la isla? O sea, de la gente que no sabía ni leer ni escribir. ¿Sería 2%, sería 7%, sería 10%, sería 50%? ¿Qué usted cree? 92 ¿92? de la analfabetización. 98. Ay, yo estuve cerca. Sí, estaba cerca. Tú quisiste tirarte bien lejos, ¿verdad? Pero yo me fui más lejos que tú. Me tiré más lejos que tú todavía. Porque es increíble. Suena como irrazonable. ¿Qué quiere decir eso, muchachos? Que cuando los americanos llegaron a Puerto Rico, de cada 100 personas, solamente 2 personas sabían leer y escribir. Entre ellos, mi tatarabuelo. Yo le había dicho a usted, ¿verdad? Que yo estaba haciendo un árbol genealógico por lo de Ancestry.com. Encontré a uno de mis bisabuelos por parte del papá de mi papá y él fue un esclavo negro.
Él nació esclavo, él fue liberado de la esclavitud cuando tenía 13 años. Y yo vi un récord del censo de 1910, donde pues aparece el nombre de él y de su esposa y su familia, y aparece como que él era pues un agricultor, y ni él ni su esposa sabían leer y escribir en 1910. Él tenía 50 años para esa época ya. O sea que el trabajo que tenían los americanos con Puerto Rico por ese lado era largo y arduo. Empezar a enseñarle a toda esta gente a leer y a escribir porque no sabían. Y hasta donde yo sé, ¿verdad? Como 10 o 15 años atrás, yo vi que la tasa de alfabetización en Puerto Rico era de analfabetización era 2%. Yo me imagino que debe ser más bajito ahora. Pero como tenemos ahora educación especial y todas esas cosas, pues imagino que en Puerto Rico hay menos de 2 de cada 100 que no saben leer y escribir. Pero eso es una impresión, ¿verdad?, que yo tengo. Pero básicamente se viró la tortilla, ¿verdad? Con la educación. Ahora la gente, pues, es mucho más educada que lo que era para esa época. Preguntas, muchachos. ¿Alguna pregunta? No. No, ok, pues seguimos entonces. En Puerto Rico empezó a haber cierta frustración en el sector económico, porque se establecieron unas cosas buenas, pero se empezaron a establecer unas cosas que no eran muy buenas. Lo primero que se decretó aquí en Puerto Rico fueron leyes laborales, y eso es bueno, porque las leyes laborales protegen a quién, al trabajador. Hay gente que hablan peste de las uniones, y yo digo, no saben de lo que están hablando, porque si no hubiera sido por las uniones y los sindicatos, usted sería más esclavo de lo que es. O sea, una jornada de 8 horas, que usted se le pague un salario mínimo federal, que usted tenga beneficios de que se le pague, por ejemplo, vacaciones y días por enfermedad y cosas como esas. Eso ningún patrono lo va a dar porque lo ama y lo adora, ¿sabes? Eso tiene que lucharse, ¿verdad? Y tiene que convertirse en ley. Así que empezaron a decretarse leyes laborales para proteger al trabajador puertorriqueño. Un problema que hubo es que en Puerto Rico había una moneda y los americanos decidieron que iban a implantar el dólar, ¿verdad? Que me parece que es algo obvio y algo de esperarse, pero eso impactó la economía local porque devaluó la moneda local en 40%. O sea que el 40% de la liquidez económica que usted tenía se fue a ajuste tan pronto se cambió la moneda en Puerto Rico. O sea que ahora tú tenías menos liquidez económica. También se estableció una moratoria de todas las deudas por un año, que eso era bueno para el que debía. Ahora, si a quien te debían era a ti, pues te chavaste porque pues no podías cobrar las deudas. Recuerda que para esa época lo que había mayormente eran comerciantes que eran prestamistas. Aquí casi no habían bancos. Así que estos comerciantes pues se vieron en aprietos por esta moratoria. También hubo una entrada libre de inversiones estadounidenses. Eso siempre pasa. Y esto es bien importante porque esto va a empezar a sentar la química, la pauta, ¿verdad? De cómo funciona la economía y el comercio en Puerto Rico. O sea, cualquier comerciante norteamericano que viniera a Puerto Rico a montar un negocio se iba a despachar con la cuchara grande. Los negocios y las empresas más grandes que hay en Puerto Rico, ¿son puertorriqueños o son americanas, muchachos? Americana. ¿Cuál es la tienda por departamento más grande que hay en Puerto Rico? Pitusa. Walmart. Walmart. Eso es americano. De hecho, yo le puedo decir que antes habían tal vez hasta más empresas puertorriqueñas que las que hay ahora. Las pocas empresas, mira, una de las farmacias más famosas que había en Puerto Rico, que era tan famosa como Walgreens, era una farmacia Moscoso. Pregúntale a tu papá y a tu mamá, que tal vez se acuerdan, o a tus abuelos. La farmacia Moscoso estaban en cada pueblo había una farmacia Moscoso, tremenda farmacia. Desaparecieron, no pudieron competir. En Puerto Rico había una tienda por departamento que rivalizaba a JCPenney y a Sears. Se llamaba González Padín.
Era bien bonito. De hecho, cuando yo era más joven, yo prefería comprar en González Padín que comprar en Sears o comprar en JCPenney. No porque necesariamente porque era puertorriqueño, sino porque era como hasta más lujoso. Aunque usted no lo cree, yo sé que nos da, ¿verdad? Por los complejos que tenemos como puertorriqueños, como que no percibimos, no podemos entender eso, pero era hasta más lujoso, muchacho. Era fantástico. Ya no existe. González Padín desapareció. Pero todavía tenemos a Walmart, todavía tenemos a Sears. Ahora hay más Walgreens que nunca en Puerto Rico, porque usted sabe que los negocios americanos llegan aquí, se despachan con la cuchara grande, desde tan temprano como 1899, 1900. También otra medida que se tomó es que se incluyó a Puerto Rico en el ámbito de la defensa norteamericana. Así que la isla quedó bajo el mando del Departamento de Guerra, lo que hoy día se llama el Departamento de Defensa, antes se llama el Departamento de Guerra. Pues, y eso obviamente es porque Puerto Rico era visto y era apreciado más que nada por su valor estratégico militar. Pues entonces era razonable que la jama del gobierno que iba a estar en control de Puerto Rico era el Departamento de Defensa. Pregunta, muchachos. No hay pregunta. Aquí hay un video sobre el huracán San Ciriaco. Y si usted no ha oído hablar de San Ciriaco fue tan fuerte como María. La diferencia es que cuando entró María, aquí había muchas casas de cemento. Cuando entró San Ciriaco, la mayor parte de la gente vivía en bohíos de paja. Así que imagínate lo que pasó en Puerto Rico. Un huracán categoría 4 entró más por Guayama Arroyo, esa área más o menos, pues igualito que María, con viento sostenido de hasta 40 millas por hora, con un radio de 80 millas de diámetro, casi el tamaño de Puerto Rico, era un poquito más compacto que María. Estuvo de 6 a 7 horas en Puerto Rico, estuvo menos tiempo. María estuvo aquí más de un día. Esta pasó más rapidito porque venía en ruta al noroeste, en dirección a Aguadilla, a una velocidad de 13 a 16 millas por hora y salió por Aguadilla por la tarde. Pero hizo un desastre en la isla. En esas horas que estuvo, destrozó a la isla de Puerto Rico. Este fue el primer huracán donde hubieron pluvímetros. Los pluvímetros son instrumentos que miden la cantidad de lluvia que cae, la cantidad de agua. Este es el huracán hasta el sol de hoy donde más gente murió, aún más que con María. El estimado de María llega casi a los 3.000, 2.900 y pico. No llega a los 3.000, que es mucha gente que murieron 3 años y medio atrás, teniendo Puerto Rico el tipo de construcción e infraestructura más moderno, ¿verdad? Y más protegido que la gente de esta época. En este huracán murieron 3.370 personas. Entonces es el huracán que más muerte ocasionó en la isla. Y, ¿verdad? Todo el mundo muere, no necesariamente en el momento que pasa el huracán, como pasó con Puerto Rico. Muchas de las personas que murieron como las consecuencias del huracán luego de haber pasado. O igual pasó con este huracán, ¿verdad? Donde 1.300 personas murieron por las inundaciones. Los municipios donde más muertos hubieron fueron Arecibo, Utuado y Ponce. Y como ya les dije, si las casas eran de paja, pues imagínate lo que pasó con las casas. La gente quedó homeless. Aquí en el peor de los casos, cuando pasó María, la gente lo que perdió fue el techo, ¿verdad? Que es algo malo, ¿verdad? Yo no quiero decir que eso no es algo horrible, pero yo creo que se te vaya la casa completa es peor que se te vaya solamente el techo. ¿Usted no cree? Eso fue más o menos lo que pasó en las Bahamas. Que allí lo que habían, estamos en tiempos modernos, pero allí la gente vivía en casas así de bajas también. En las Bueno, Bahamas, y mucha gente murieron. Bueno, yo sé que la gente vive en casas de madera, ¿verdad? El tipo de construcción allí es diferente al de Puerto Rico, es más como el del norte, ¿verdad? Yo no creo que sea de paja, yo creo que son de madera, pero una casa de madera no te va a aguantar un huracán como una casa de cemento, ¿verdad? No es lo mismo, no es lo mismo. No, Pero ajá. sí, yo sé que hubo mucho daño allí.
Pero aquí las casitas eran de paja, muchachos. ¿Sabe? Yo creo que tal vez les resulta difícil imaginarse a Puerto Rico de 100 y pico de años atrás. Usted tal vez dice, no, bueno, no puede ser porque así vivían los taínos y eso era siglos atrás. Pues, muchachos, la vivienda no era muy diferente. De hecho, yo he ido a otros países, muchachos, y he visto gente viviendo en bohíos, con pisos de barro, en el siglo XXI. Yo no sé si usted ha ido a República Dominicana, que es un país precioso, es bien bonito. Pero yo he visto pobreza allí, yo he visto, ¿verdad? Yo he ido varias veces a República Dominicana y me he codeado con los riquitos de República Dominicana y también me he codeado con los pobrecitos de República Dominicana. Yo he visto desde las mansiones más lujosas hasta la gente viviendo en ajabales con el piso de la casa es bajo, no afuera, adentro. La sala es bajo. ¿Ok? Y la gente, pues, yo me imagino que en Puerto Rico pues vivían así, un huracán categoría 4, bendito. Si no se lo llevó a ellos, pues fueron muy afortunados. Pues la gente quedó homeless. Fue verdaderamente devastador. Se estiman las pérdidas en 20 millones de dólares para esa época. Y el temporal acabó con el ganado y el 90% de la agricultura se destruyó. Igual que cuando pasó María. Cuando María pasó, el 90% de la agricultura se destrozó. Pero yo entiendo que para esta época del huracán San Ciriaco, había más agricultura todavía. O sea que fue totalmente devastador. Puerto Rico para esa época había una industria cafetalera. Eso desapareció. Y lamentablemente para esa época no había FEMA. Pues es habiendo FEMA y mire cómo estamos, que un huracán que hacen más de 3 años que pasó y el gobierno federal todavía no ha desembolsado todo el dinero que tienen que mandar para acá para arreglar esto, todavía a estas alturas, gracias al presidente pues anaranjado que teníamos. Pero esto era comenzando nuestra relación con Estados Unidos, así que la ayuda que hubo no fue demasiado y la crisis que hubo alimentaria fue indescriptible. Aquí por lo menos nos llegaron las raciones esas del ejército, que fueron llegando poco a poco, y cajas de agua. Aquí no llegó nada de eso. Y la situación esta obligó a gente, si se montó gente en avión para irse con María, imagínense cómo la gente estaba buscando irse de aquí y no había avión, porque los aviones no existían todavía. Y muchos padres de familia tuvieron que irse para ganarse la vida en otro lado, ¿sabes? Aquí mayormente, ¿qué es lo que habían? Picadores de caña, que si la gente no sabía ni leer escribir, ¿qué iban a hacer? Picar caña. Y si no había caña, pues hay que ir donde hay caña para picarla allá, para no se enviar a los chavos a la familia en Puerto Rico para que no se mueran de hambre. Y muchos puertorriqueños emigró a Hawái. Los primeros puertorriqueños llegaron a Hawái por esta razón, por este huracán. Cuba, el huracán no dio en Cuba. República Dominicana recibió a los puertorriqueños con los brazos abiertos. Por eso cuando yo oigo a los puertorriqueños hablar mal de los dominicanos, yo me prendo. Yo me ofendo increíblemente, no porque soy dominicano, es porque ellos fueron tan hospitalarios y fueron tan decentes con los puertorriqueños cuando llegaron, que mira, cómo uno no va a reciprocar de la misma forma con ellos. También en Ecuador y México y Nueva York fueron puertorriqueños buscando mejores oportunidades. Hay un término que les dije que íbamos a discutir, que es el de americanización. Mister, y también si era para los tiempos esos que tuviste hace como más de 100 años atrás que pasó ese huracán, también ellos no tenían forma de cómo prepararse, porque hace tiempo la tecnología no existía, de que como nosotros tenemos hoy en día, que sabemos que va a venir y Los podemos satélites. preparar. Ahí no habían satélites, ahí no había nada. Tú sabías que venía un huracán cuando tú mirabas lejos y veías, mira, o esos viejitos de Por antes eso, que le daban, que ellos sabían un montón de cosas. Ellos decían, me tengo frío en la pata. Pues como tengo frío en la pata, es que viene un huracán. Ellos sabían muchas cosas la gente de antes. Nosotros a veces pensamos que la gente de antes era bien ignorante, pero no se equivoque. La gente de antes sabía un montón de cosas que nosotros no sabemos, ¿verdad? Pero aún así, ¿verdad? No es lo mismo que tener satélites en el espacio que están retratando la Tierra constantemente y dando información de qué viene por ahí, por dónde viene y cuándo llega, ¿verdad? No es lo mismo. Así que fue bien catastrófico. Muchachos, hablando de la americanización,
esta invasión, ¿verdad?, de parte de los Estados Unidos, desató en la isla un proceso que se conoce como americanización. Y americanización no es otra cosa que un proceso de asimilación política, económica y cultural. Si tú vas a Estados Unidos, todos los emigrantes que llegaron a Estados Unidos pasan por un proceso de asimilación. O sea, tú tienes que aprender, tú quieres vivir aquí, pues tienes que ser americano. Empieza a aprender inglés. Si quieres ser ciudadano, pues tienes que conocer nuestra cultura, nuestro sistema político y todo eso. Tienes que empezar a funcionar dentro de nuestra sociedad para poder darte la ciudadanía, o por lo menos la residencia, ¿verdad? En el caso nuestro, nosotros no fuimos allá, pero ellos vinieron acá. Y empezó este proceso que fue un poco contencioso, fue bastante contencioso porque muchas cosas empezaron a tratar de implementarse en contra de la voluntad de los puertorriqueños. Lo primero que quisieron hacer fue cambiar el nombre a Puerto Rico. Llegaron con mapas aquí que en vez de decir Puerto Rico decía Puerto Rico. Y todo era Puerto Rico y Puerto Rico. Y aquí hubo una resistencia que ese no es el nombre, sino que se dice y no es así. Y pero de eso luego vamos a ir hablando en más detalle en futuras clases de este proceso, ¿verdad? Pero simplemente quería exponerles a esa realidad de este proceso que es bien complicado, que es bien expansivo y extensivo, ¿verdad? Conocido como americanización. Y un proceso que lleva más de 120 años en la isla. Y básicamente esa era la lección que cubrimos la vez pasada.